Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con las entrevistas. Don Dante Urbina. Dante, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, padre. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Me Ujú. siento bastante contento de estar aquí con usted. Como ya le había manifestado en anterior entrevista, yo pues sigo su trabajo y lo admiro. Bien, buenísimo. Por las dudas, estamos en vivo, le estoy avisando, son las 19:01 en Argentina, en Perú estimo yo es las 17:01, ¿no? Si no me Ajá. equivoco. Y querría ver si alguien, bueno, acá nos están saludando Lupi y María Rosas, saludos hermanos católicos para que vean que es en vivo. Si me pueden decir, por las dudas, porque lo hicimos un poco así sin demasiada introducción, si se escucha bien todo esto. A ver, Ujú. por favor, si nos van a hacer nos dan una mano. Si se escucha bien, perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Don Dan Turbina ya es un amigo de la casa, lo hemos tenido, me parece, si no me equivoco, hace apenas un año, o un poquito más de un año, cuando fue el tema famoso del el 2020, creo que fue. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos hablando sobre el catolicismo y el liberalismo, ¿no? Y con Dante hicimos un programa que todavía sigue dando vuelta en fragmentos, o sea, en entrevista grande, sobre este tema. Lo presento rápidamente por las dudas para aquellos que no lo recuerdan o no lo conozcan, y vamos directamente al punto que nos interesa, que es, no va a durar más de una hora, pero me interesaba mucho el tema este. Dan Turbina es papá, ahora está a punto de tener su segundo hijito, gracias a Dios, cerquita de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Varoncito, es peruano, docente universitario, ha sido seleccionado como joven para Premio Nobel de Economía. Tiene varios libros escritos que han estado incluso en el top 10 de Amazon de diverso tema, de diversa temática. Maneja muy bien Dante el tema de la filosofía y la economía. Una rara avis. Y a su vez sabe hablar en público, porque un economista por lo general es una especie de cachivache que a veces no se entiende mucho qué quiere decir cuando habla. Bueno, y tiene una virtud en eso, la virtud de la pedagogía. Es un estudioso de Santo Tomás de Aquino, el tema que nos ocupa el día de hoy. Ha participado en varios debates. Y hoy el tema que queremos conversar es la filosofía y la fe, la relación entre filosofía y fe en Santo Tomás de Aquino. Por las dudas, hago una introducción minimísima histórica, porque cuando uno habla de Santo Tomás, yo soy doctor en filosofía, me doctoré en metafísica en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma sobre una tesis acerca del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el punto de partida de la metafísica de Santo Tomás, según un filósofo llamado Cornelio Fabro. Pero no solamente he sido un estudioso, me he dedicado toda mi vida al tema de Santo Tomás, sino que soy un devoto. Garrigou Lagrange decía que Santo Tomás tiene muchos admiradores, pero pocos devotos. Y hace Mm. más de 10 años, aviso rápidamente esto, doy una propaganda que no sé cuándo va a terminar, hace más de 10 años, creo que unos 15 años, vengo escribiendo una vida de Santo Tomás de Aquino a partir de sus propias anécdotas, o sea, de su vida de santidad, del proceso de beatificación y canonización de Santo Tomás. Está terminado, pero cada vez que llega el verano argentino, vacaciones de verano, y yo tengo un poco más de tiempo para dedicarme a corregir esa biografía, nunca lo termino. Bueno, espero, Dios mediante, enero de 2023 terminar finalmente, porque tengo esa deuda con él. He peregrinado por todos los lugares de Santo Tomás, donde ha vivido, desde Alemania, Francia, Italia, los conventos, y bueno, nunca termino esa vida, que es una deuda que tengo con él. Es un teólogo, filósofo católico, por las dudas lo digo, la gran luminaria de la Iglesia, nacido en el año 1225, muerto en 1274, apenas 49 años, muere en la abadía de Fosanova. La historia no la voy a espolear ahora, pero es el gran doctor común, como se lo ha llamado siempre en la Iglesia, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios. Bien, Dante, ¿por qué y a qué viene el tema este de hablar acerca de las relaciones entre fe y filosofía en Santo Tomás de Aquino, y no, por ejemplo, en, qué sé yo, en Kant, en Hegel, en Fichte? ¿Por qué Santo Tomás? Bien. Es sumamente clave, razonable, tomar a Santo Tomás como referente para analizar las relaciones entre filosofía y fe, porque, vamos, no es que yo crea que la filosofía inicia y a la vez termina con Santo Tomás, pero si uno va a preocuparse, si uno va a ocuparse de la relación entre la filosofía y la fe, ¿no sería acaso razonable buscar al más grande de los filósofos que tuvieron fe? Entonces, como bien se dice, Santo Tomás de Aquino es conocido como el más
santo de los sabios y el más sabio de los santos. En consecuencia, tomarlo como referencia para estos fines es fundamental. Y en ese contexto he de apuntar que, pues, como es conocido, ¿no? Recientemente he sostenido un debate sobre las relaciones entre la filosofía y la fe, y precisamente este debate se marcó en un contexto tomista de Santo Tomás de Aquino, y quiero ofrecer muy brevemente 5 evidencias al respecto. Primero, en la propuesta y aceptación misma del debate, lo que decía mi contendiente es que se basaba exclusiva en el análisis de las relaciones entre fe y filosofía exclusivamente en Santo Tomás de Aquino. En segundo lugar, como pueden comprobar en el video que consta del debate en mi canal de YouTube, el presentador del debate en los primeros mismísimos minutos dijo que era un debate entre dos cristianos tomistas. Específicamente habló de tomistas, enmarcando el debate desde el inicio. Luego, si revisa mi discurso de apertura de 20 minutos, fue un discurso plenamente tomista, con argumentos tomistas y citas de Santo Tomás de Aquino. En cuarto lugar, tenemos que, en cuanto al discurso de apertura, mi oponente, en sus diapositivas se ubican múltiples citas de Santo Tomás de Aquino. Y, en último lugar, tenemos que, quinto, mis refutaciones y réplicas fueron realizadas en gran parte con base en Santo Tomás de Aquino. Entonces, había un marco tomista del debate sobre las relaciones entre filosofía y fe, y yo me mantuve en ese marco. A ver, por las dudas, si no están recordando el tema del debate, vamos a colocar acá en el link de la descripción. Es un debate, a mí me pareció bastante interesante por el modo de argumentar claro y conciso de parte de Dante, de alguien que conoce el pensamiento de Santo Tomás, incluso sus propias fuentes. El planteo de Santo Tomás creo que es importantísimo hacerlo, porque de los filósofos y teólogos, quizás no, de los filósofos y teólogos que más grandes ha dado la Iglesia Católica es Santo Tomás de Aquino. Y si uno no le quiere decir, porque algunos hablan, no, Santo Tomás no, porque yo no soy católico, Tomás de Aquino, llámale como quieras. Aquel hombre del siglo XIII, una luminaria, realmente una inteligencia superior, el angélico, por las dudas se le llamaba el angélico según algunas fuentes, o bien por la marcada virtud de la pureza que tenía Santo Tomás, por su pureza angelical, o otros dicen que en realidad era por su inteligencia tan pero tan aguda como la de un ángel. Por eso el angélico. De hecho, la famosa universidad, la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma, la Universidad de los Dominicos en Roma, se llama el Angelicum. Se le conoce así, el Angelicum. Bien, el planteo es ¿por qué? Porque Santo Tomás, sea que uno sea cristiano o no lo sea, es una inteligencia de una profundidad tan, pero tan meticulosa y tan profunda que difícilmente ningún otro filósofo, aun aquellos que se encuentran, digamos, en las antípodas, con gran inteligencia, por ejemplo, un hombre como Hegel, pongámosle, que se encuentra en las antípodas de Santo Tomás, pero no le llega ni a los talones, ¿no? Ni a los talones. Y a su vez una gran virtud. Santo Tomás no tiene ningún inconveniente en utilizar a los autores de su época, pero tampoco a los autores que ni siquiera eran cristianos, por ejemplo, al famoso Aristóteles. Santo Tomás podría ser tildado hoy por hoy como alguien un poco extravagante por usar a alguien que era pagano, siglo IV antes de Cristo, Aristóteles, a quien él llama con mayúscula el filósofo, sicut docet philosophus, cada vez que comienza así como enseña el filósofo, Aristóteles. Por lo tanto, o sea, lo que Dante dice es clarísimo, o sea, hay que hablar de fe y filosofía en Santo Tomás de Aquino porque conjuga en una misma persona, no solamente por su labor de teólogo, sino también de filósofo, las dos fuentes, si queremos, del conocimiento, fides et ratio, como la famosa encíclica. ¿Cuáles son los principios tomistas o tomasianos, ¿no?, acerca de la relación entre la filosofía y la fe? Bien, importante cuestión. Pues bueno, poniendo en el contexto, por ejemplo, el antecedente del debate, tenemos que algunos planteaban como que yo no hubiera establecido mi postura sobre el tema de las relaciones entre filosofía y fe, sino como que simplemente hubiera criticado la postura contraria sin yo jamás establecer una postura. Pero para cualquiera que vea la evidencia, es claro que desde mi mismo discurso de apertura establecí 5 principios tomistas sobre las relaciones entre filosofía y fe, que es precisamente el tema. Entonces, la verdad que es increíble que haya personas que digan que no abordé el tema, cuando en la realidad del debate sucedió que yo di 5 argumentos que en el nombre mismo del argumento indican explícitamente las palabras fe y filosofía,
estableciendo una relación. Lo que sucede es simplemente que yo soy tomista o procuro ser tomista en la forma y en el fondo. Entonces, ¿cómo es la forma de Santo Tomás? Si uno va a la Suma Teológica, ¿cómo Santo Tomás expone una cuestión? Santo Tomás expone una cuestión considerando también las objeciones de los contrarios y la refutación de las objeciones de los contrarios. El gran escritor católico Chesterton, por ejemplo, en su monumental biografía sobre Santo Tomás de Aquino, menciona que el pensamiento de Santo Tomás es combativo. De este modo, que yo desde mi discurso de apertura planteo una estructura tal en la que a la vez que presento la postura simultáneamente voy luchando con objeciones y dando respuestas respecto a la parte contraria, es una forma tomista, es decir, estoy siendo tomista en la forma y el fondo. Dicho este preámbulo, entonces, vamos a explicitar los 5 principios tomistas sobre la relación entre filosofía y fe. Principio 1, y que quede claro, son principios sobre el tema de las relaciones entre fe y filosofía. No estoy hablando sobre física cuántica o de qué color es el cielo. No, es sobre el tema de fe y filosofía. Principio 1. La verdad de la fe funciona como una regla negativa para la filosofía. Dice Santo Tomás, la fe se fundamenta en la verdad infalible y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. ¿De dónde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles? Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, prima, cuestión 1, artículo 8, respuesta. Entonces, ¿qué nos está diciendo Santo Tomás? Que cualquier argumento filosófico que parezca tener la razón, pero contradice la fe, va a ser falso. Y que tal vez no podamos ver directamente la refutación, pero tarde o temprano ese argumento no puede ser verdadero y se le va a poder hallar algún error. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo regla negativa? Regla negativa significa que la verdad de fe en el pensamiento tomista funciona como una especie de márgenes. Y yo ponía la analogía de un automóvil que puede conducirse dentro de los márgenes de la pista. De este modo, el objeto de la filosofía no es hacer una mera elucubración mental o una diversión de pensamiento o un discursito. Si vamos a hacer filosofía seriamente, ¿cuál es el objeto? La verdad. El objeto de la filosofía es la verdad. Y por lo tanto, si, como diría un tomista, un cristiano, la fe cristiana es verdad, cualquier proposición filosófica que se salga de la fe cristiana, que sea contraria a la fe cristiana, no puede ser verdad. Lo que se va a salir de esos límites va a estar mal por un asunto de mera consistencia lógica. Entonces, ese es el principio tomista. Segundo principio. La fe da una luz a la razón que ilumina y direcciona correctamente el filosofar. Dice Santo Tomás, el conocimiento que tenemos por razón natural requiere 2 elementos, las imágenes y la luz natural inteligible. En ambos elementos, el conocimiento humano es ayudado por la revelación de la gracia. La luz natural del entendimiento es fortalecida de la luz con la infusión de la luz de la gracia. Suma Teológica, prima, cuestión 12, artículo 13, respuesta. Entonces, lo que nos está diciendo acá Santo Tomás de Aquino es que nuestra propia razón natural con la que hacemos filosofía es ayudada y fortalecida por la gracia. El hacer filosofía sin apelar a esa luz de la gracia nos va a dejar en sombras. Esto es inevitable la mayoría de las veces. Algunas cosas podremos descubrir con nuestras luces naturales, claro está. Yo no digo que un ateo no pueda saber, por ejemplo, que 1 más 1 es 2. Ciertamente, varias cosas podremos descubrir con nuestras luces naturales. Pero en la medida en que más se avance y más compleja o profunda sea la cuestión filosófica a abordar, más necesidad habrá de esta iluminación. Y una de las razones de esto es porque la condición de nuestra razón no es de perfección pura, sino caída. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, prima secunde, cuestión 85, cito, la razón está destituida de su orden a lo verdadero. Hay algunos teólogos que he visto que por ahí dicen que Santo Tomás pensaba que el pecado original no afectó a la razón. Eso es falso. Santo Tomás reconoce que el pecado original también afecta a la razón, ¿no? Vamos al tercer principio. Principio 3. Fe y filosofía no pueden dar lugar a verdades contradictorias.
Dice Santo Tomás, la razón natural no puede contradecir la verdad de fe. Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 9. Por eso los tomistas rechazamos la teoría de la doble verdad, aquella idea de que una cosa pueda ser verdad en sede filosófica, pero que la contraria pueda ser verdad en sede teológica. Que una cosa pueda ser una verdad de fe, pero que en sede filosófica lo contrario pueda ser verdad. No, eso no puede ser. Es un antiquísimo error de la época de Santo Tomás mismo que se planteaba con tema de Averroes, el averroísmo latino. Ok. Efectivamente, ¿no? O sea, era una discusión que estaba ahí sobre la mesa, ¿no? Bien, principio 4. La filosofía es sierva de la teología, dice Santo Tomás. Las otras ciencias, entre las cuales se incluye la filosofía, son llamadas siervas de la doctrina sagrada, es decir, la teología. Suma teológica, prima, cuestión 1, artículo 5. Esto no es más que la aplicación de un principio tomista que Santo Tomás explicita cuando discurre sobre la providencia. Santo Tomás dice que las cosas inferiores están sujetas a las superiores. Pues bien, lo que nosotros tenemos es que el orden natural sería inferior al sobrenatural y por lo tanto se sigue en el orden de la verdad y en el orden del ser, que como las cosas inferiores sirven a las superiores o les están sujetas, esto pasará respecto de la filosofía o con la filosofía respecto de la verdad de fe. Quinto y último principio. La filosofía debe ser clara para no llevar a confusión sobre la fe. Dice Santo Tomás, este cuidado lo tienen, los buenos varones cristianos se refiere, especialmente en cuenta no solamente en las cosas en las que podrían dar ellos un mal paso, sino también en aquellas en que podrían inducir a otros a darlo. Suma teológica, secunda secunde, cuestión 43, artículo 6, respuesta. O sea, lo que está diciendo Santo Tomás aquí es que uno tiene una responsabilidad, porque uno puede poner una circunstancia en la cual uno mismo se ponga en situación de caer o de ocasión de que otros caigan. Ahora bien, si nosotros hacemos una filosofía confusa, y más aún cuando con nuestra filosofía hablamos de cosas como Dios, podemos eventualmente afectar la fe de algunos, podemos confundirlos. Y en consecuencia, siguiendo este principio tomista, es no solo conveniente, sino necesario que quien haga filosofía lo haga de forma clara, de modo tal que no lleve a confusión sobre la fe. Estos son, pues, los 5 principios tomistas sobre las relaciones entre filosofía y fe. Claro, porque si no lo podrá decir yo, o sea, mucha gente cree hoy en día que filosofía es ponerse a divagar y a pensar de modo genérico, poéticamente, como decimos a mí en mi país, guitarreando, ¿no? O sea, como así, jugando un poco a tontear, a hablar así. Pero la verdad que la filosofía, la finalidad de la filosofía es la búsqueda puntualmente de la verdad por medio de la sola inteligencia natural, o sea, la inteligencia natural. Una cosa interesante que decías antes, que me hiciste recordar una famosa frase, al menos atribuida a el gran maestro de Santo Tomás, que fue San Alberto Magno, doctor de la Iglesia. Decía San Alberto Magno, omne verum aquocum quedicatur a Spiritu Santo es. Significa, omne, todo lo que sea verdadero, aquocum quedicatur, significa dicho por cualquier persona, por quien sea, del Espíritu Santo es del Espíritu Santo. Esa gracia antecedente que podemos llamar la teología católica, que aún podría tener un Sófocles, un Eurípides, un Platón, un Hesíodo, o sea, cualquier pagano previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, también es una gracia dada por parte de Dios, ¿no? Por eso es que uno saca las verdades y siempre el pensamiento católico verdadero ha tomado las cosas válidas, verdaderas, quiero decir, de autores que aún ni siquiera sean católicos, pero que no contradigan ese marco que recién hablabas vos, ese andarivel, como podemos decir, esa ruta que ya viene marcada por parte de Dios. Y esto basta que uno vaya a la prima pars de la primera cuestión de la Suma Teología cuando habla acerca de lo que es la sacra doctrina. Santo Tomás se plantea si es necesaria una sacra doctrina, una sacra teología para poder ser enseñada. Porque, bueno, entre otras razones pone, bueno, porque a esas verdades que uno puede llegar por medio de la inteligencia natural solamente llegarán algunos pocos después de mucho esfuerzo y no sin mezcla de errores. Y por eso hace falta que Dios también se revele. Este es el ABC del pensamiento, a menos que llamamos tomista, ¿no? El pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
Ahora, ¿qué relaciones entre la fe, la virtud teologal de la fe, y la filosofía, o mejor dicho, deberían ser conceptuadas, pensadas esas relaciones entre fe y filosofía exclusivamente desde el punto de vista filosófico, desde la filosofía, sí o no? Buena cuestión. Es un absoluto engaño y no entiendo cómo hay gente que a veces cae en ese enfoque reduccionista de pensar que las relaciones entre la filosofía y la fe solo pueden ser pensadas desde la filosofía. O sea, yo no veo por qué hay gente que saca eso o se deja enmarcar en ese marco. A ver, tenemos las relaciones entre la filosofía y la fe. ¿Es legítimo pensarlas desde la filosofía? Claro que sí. Pero si tienes las relaciones entre la filosofía y la fe, ¿no es acaso también legítimo pensar esas relaciones también desde la fe? O sea, ¿acaso la fe no dice nada sobre las relaciones entre fe y filosofía? Entonces, uno tiene que, para tener un pensamiento auténtico, auténticamente amplio sobre ese tema, yo no digo sobre otro tema, sobre ese tema, tiene que pensarlo solo desde la filosofía, no solo desde la filosofía, sino también desde la fe. Eso es tener un enfoque amplio. En cambio, pretender que las relaciones entre la filosofía y la fe solo pueden ser pensadas o discutidas o debatidas desde la filosofía es un reduccionismo injustificado. En ese sentido, por ejemplo, respecto al debate que mantuve, vean el título. El título del debate no fue las relaciones filosóficas entre filosofía y fe. Ese no fue el título. El título del debate fue las relaciones entre la filosofía y la fe. Y dentro de ese título y dentro del mismo tema, yo analicé esas relaciones desde la filosofía con el tomismo y desde la fe apelando a las escrituras. Hay que precisar también que el objeto del referido debate, la pregunta a tratar, no era cuál es el objeto formal quod de la filosofía, que ya se sabe que es el ente. Y si alguien cree que ese era el tema de debate, es que ni siquiera entendió el tema del debate. Lo que se tenía que discutir eran las relaciones entre filosofía y fe, y sobre ello desarrollé 5 principios. Pero alguno podría decir, oh, pero solo se trata de hablar en términos del objeto formal, no del contenido material de la filosofía o la fe. Pero a ese respecto he de decir que ello sería caer en un formalismo vacío, sin contenido. Piensen por un momento, seamos razonables. Si se está hablando entre cristianos, la palabra fe tiene un contenido muy concreto. Fe cristiana con todo lo que ello implica. Entonces, muy lejos de que yo me haya salido del tema, más bien lo que nosotros tenemos es que me enfoqué en el tema desde la perspectiva más amplia, desde la filosofía y desde la fe, en sede filosófica y en sede bíblica. En consecuencia, hay que contemplar las relaciones entre la filosofía y la fe, también desde la fe, y ahí planteé 5 principios que paso a explicitarles. Pero antes de ello, quisiera señalar una coincidencia al respecto que tiene uno de los más grandes pensadores tomistas de habla hispana. José María Felipe Mendoza, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y uno de los más importantes académicos del tomismo, en su artículo académico Tomás de Aquino y la relación entre filosofía y teología, una interpretación literal de la Suma Teológica, prima, cuestión 1, artículo 1, publicado en la revista Universitas Philosophica, dice lo siguiente, abro cita. La posición del Aquinate será esencialmente la comprensión de un teólogo respecto de la filosofía. Se torna conveniente además afirmar que la razón de dicha relación entre ambas disciplinas es fundamentalmente teológica, pues late aquí la preocupación por la desmesura de la racionalidad humana, que afirma siempre la autojustificación de la sabiduría humana y su independencia de la fe. Esto es lo que parece sugerir Tomás. Fin de cita. Entonces, ojo, cuando Santo Tomás discurre sobre las relaciones entre la filosofía y la fe, contempla esto también a nivel teológico. Y de hecho, de acuerdo con este especialista tomista que tiene un montón de bagaje académico, revisen su currículum, lo que tenemos es que fundamentalmente estas relaciones habrían sido vistas desde una perspectiva teológica para Santo Tomás. Y Santo Tomás abordando el asunto desde la perspectiva teológica, ¿qué vamos a decir? ¿Que no está hablando el tema solo porque dice también lo teológico? Plantearé pues muy rápidamente los 5 principios desde la perspectiva bíblica. Son los mismos principios que di antes, ¿ah? Solo que ahora lo vamos a ilustrar ya no con citas de Santo Tomás, sino con citas de la Escritura. Principio 1. La verdad de la fe funciona como una regla negativa para la filosofía. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Entonces el apóstol Pedro no dice,
Bueno, si ustedes hablan en sede filosófica, ahí sí se les permite que en su camino filosófico, hasta que no hayan concluido, ahí sí pueden hablar contra la palabra de Dios. No, no, no. El apóstol Pedro dice, mientras hablen conforme a la palabra de Dios. Principio número 2. La fe da una luz a la razón que ilumina y direcciona correctamente el filosofar. Dice nuestro Señor Jesucristo, te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. Entonces, esa luz de la gracia dada a los pequeños es la clave. Como dice Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De este modo, esa luz de gracia, esa luz de sabiduría que nos va a iluminar, requiere ese tipo de enfoque. No que nos cerremos en las pretensiones humanas de la filosofía. Y esto no lo apunto solamente yo, por un tema personal o algo así, sino que tenemos que el académico tomista que he citado, José María Felipe Mendoza, dice, late aquí la preocupación por la desmesura de la racionalidad humana que afirma siempre la autojustificación de la sabiduría humana y su independencia de la fe. Es lo que dice este autor respecto de explicar el enfoque de Santo Tomás. Entonces, claro, esa preocupación lleva a la necesidad de este principio 2 que acabo de explicar. Principio 3. Fe y filosofía no pueden dar lugar a verdades contradictorias. Dice Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas, conforme a los criterios del mundo y no según Cristo. Básicamente lo que está diciendo el texto aquí es, miren, si hay filosofías que no son según Cristo, esas filosofías son mentira. O sea, acá no hay doble verdad, son falsas, punto. Principio 4. La filosofía es sierva de la teología. Dice el apóstol Pablo, destruyendo falacias y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Segunda de Corintios 10:5. Noten que lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice la escritura inspirada, lo que Dios ha querido inspirar, todo pensamiento humano. No dice, el pensamiento humano recién al final vamos a ver cómo lo sometemos a Cristo. En el camino sí puede estar no sometido a Cristo. No, dice todo pensamiento humano. Yo me ciño a ello. Quinto principio. La filosofía debe ser clara para no llevar a confusión sobre la fe. Dice nuestro Señor en Mateo 5:37, que su hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que se sale de esto procede del maligno. Los que estamos familiarizados con las filosofías modernas nos damos cuenta de esto. La gran mayoría de problemas de las filosofías modernas tienen que ver con su ambigüedad, que parece como que hablan cristianamente, pero de repente comienzan a meter cosas no cristianas y en medio de esa ambigüedad se cuelan cosas raras, ¿no? Eso es algo triste. Ahora bien, para ir cerrando, en este contexto que nosotros tenemos del Internet, de las redes sociales, de una suerte de sociedad del espectáculo, como diría el pensador francés Guy Debord, o una llamada civilización del espectáculo, a decir del escritor Mario Vargas Llosa, pues a partir del debate que yo tuve sobre esto salieron varios opinólogos a decir cosas por aquí y por allá, varias veces con falta de conocimiento y algunas veces hasta con falta de respeto. Dentro de eso yo me encontré una falacia ad ridiculum, que porque yo cité la Biblia en el debate, y porque estoy citando la Biblia ahorita, dicen, Dante es protestante, Dante cree en la sola escritura. Como si ningún ser humano del planeta hubiera citado la Biblia antes de la existencia del protestantismo, ¿no? Para mí como católico, la Biblia es regla de fe. Ahora, yo no digo que sea la única regla de fe, pero ciertamente la Biblia es regla de fe. Además, como tomista, yo solo estoy aplicando el principio tomista. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica Prima, cuestión 1, artículo 8, respuesta. Si se está de acuerdo en algo de los principios que se tienen por revelación, entonces argumenta. Así, con la autoridad de la Sagrada Escritura, discutimos con los que mantienen opiniones heterodoxas. Entonces, si yo estoy debatiendo con una persona que también acepta la autoridad de la Escritura, yo puedo citar la Escritura y debo, según el propio Santo Tomás. Entonces, no se trata de que yo crea en la sola Escritura, simplemente se trata de entender ese contexto. Por otra parte, en mi pasado debate contra Gabriel Zanotti, yo no cité sola Escritura, cité Biblia, pero también cité tradición y magisterio. En el año 1907, hago una paréntesis porque si no nos explota la cabeza, ¿no? En el año 1907
se encontraba rigiendo la iglesia el gran Papa Sarto, ¿no? San Pío X en concreto. San Pío X es el último papa canonizado hasta los tiempos de Juan Pablo II. O sea, hubo ese intervalo prácticamente casi de 100 años, ¿no? De que no hubo papas canonizados. Y en ese año, el gran papa Sarto publicó un documento contra una herejía que es antigua, pero es completamente contemporánea, completamente moderna, que es el modernismo, ¿no? Es, como se le llamó en aquel momento, es como la infiltración en las mismas venas de la iglesia. Es la frase famosa de San Pío X en las venas de la iglesia, ¿no? Se ha infiltrado en las venas, ¿no? Y ahí planteaba cuáles eran las causas del modernismo. Modernismo o progresismo más o menos es lo mismo. Obviamente estaba hablando de progresismo o modernismo católico, ¿no? Bien. Aquellos que negaban verdades de fe, bueno, en fin. Entonces él se pregunta en la Pascendi Dominici Gregis, apacentando la grey del Señor, se llama, la traducción más o menos al castellano, cuáles eran las causas de por qué había surgido este tema del modernismo. Y él decía, hay 3 causas morales y 2 causas intelectuales. Él reducía todo esto, si uno quiere resumir, ¿por qué se llega al modernismo o al progresismo? 1907, San Pío X, 5 causas, 3 morales, 2 intelectuales. 3 morales, primeras 3, soberbia, porque el hombre soberbio no quiere aceptar la verdad como Dios la ha revelado. En segundo lugar, la curiosidad que se busca en doctrinas llamativas y extrañas, según la famosa sentencia de San Pablo. Y en tercer lugar, el orgullo que impide que el hombre reconozca sus propios errores. 3 causas morales. Y 2 causas intelectuales. La primera, decía él, la ignorancia negligente. ¿Qué significa ignorancia negligente? Alguien que es con culpa propia bruto, ¿no? Porque no estudiaste. Entonces uno no puede hablar de lo que no conoce. Más vale callarse la boca y en vez de estar guitarreando o divagando. Y la segunda y última causa intelectual justamente pone así, la aversión a Santo Tomás de Aquino, al magisterio y tradición de la iglesia especialmente como efecto del anterior. Es decir, si como efecto de la aversión la aversión al magisterio de la iglesia y a la tradición de la iglesia es un efecto de no haber querido estudiar a Santo Tomás de Aquino. Fíjense qué importante esto, porque digo, en muchos lugares, esto es un documento de un papa santo, San Pío X, la famosa Pascendi. Los progres le tienen tirria, no le pueden decir, escosor, Pascendi, tiempos de la Pascendi. Y sí, buenísimo, me encanta. Bueno, ¿por qué digo esto? Hace un par de días, perdón el paréntesis, pero vale la pena, Está genial. tuve la gracia de estar visitando, la hago corta, mi mamá es de familia italiana, de un pueblito del norte de Italia, del norte de Milán, muy cerquita de Suiza, llamado Cesano Maderno, un pueblito. Somos 4 hermanos varones, nosotros, y una gracia enorme que hemos tenido la dicha de ir a visitar con mi madre, que ya tiene ya más de 70 años, el pueblito de nuestros antepasados, por medio de los cuales tenemos nosotros la ciudadanía italiana, tenemos el pasaporte italiano por ellos. Bien, fuimos ahí, y ya que estábamos en el norte italiano, en la parte de Lombardía, de donde vienen nuestros antepasados, dijimos, vamos a ver algunas ciudades importantes, y fuimos a Trento, el lugar donde se hizo el famoso Concilio de Trento, la Catedral de Trento, ¿no? Una cosa preciosísima. Estuvimos en la iglesia Santa María delle Grazie, donde se hicieron todas las reuniones del concilio. Bueno, se cuenta que en el Concilio de Trento se colocó sobre el altar, a propósito, 2 libros. Como si fuera así, un libro así, con un atril, la Biblia. La Sagrada Escritura, obviamente, ¿no? Bien. La Biblia es uno de los pilares de la revelación. El segundo pilar sería la tradición de la iglesia, pero como no está compilada meramente en un libro, ¿qué fue lo que se hizo en el Concilio de Trento? Se puso en el mismo altar la Biblia y la Suma Teológica. ¿Mm? O sea, lo que usé en el debate. Bueno, justamente como diciendo, estas son los 2 pilares de la fe de la doctrina católica, ¿no? El Concilio de Trento, vale la pena recordarlo, era justamente el concilio que intentó luchar contra el nefasto protestantismo, ¿no? La famosa herejía protestante comenzada con Lutero, Enrique VIII, Zwingli y compañía. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque fíjense que una de las causas intelectuales del modernismo o progresismo, decía San Pío X, es la aversión o el desconocimiento, para ser más suaves, del pensamiento del Aquinate, de San Tomás de Aquino. Estas son las causas. Ahora, yo pregunto,
¿cuáles son las consecuencias de no seguir un planteo, de no seguir un pensamiento, o de no seguir, si queremos, los principios tomistas al momento en que uno se pone a filosofar? Es muy bueno ese diagnóstico, ¿no? Las causas de la Sí, enfermedad y las consecuencias. claro. Entonces, vamos a ello, ¿no? Por usar las analogías que había traído a colación, la del automóvil, por ejemplo, el filosofar o la filosofía como un automóvil, pues diría que las consecuencias de no seguir los principios tomistas serían básicamente las mismas o las correspondientes a conducir fuera de los límites de la pista, por ejemplo, rompiendo con el principio tomista 1 que enuncié, y sin encender las luces o poner el GPS, es decir, el principio 2. Si uno conduce fuera de la pista, si la fe es verdad y nos pone unos límites y nos salimos de esos límites, ¿dónde vamos a estar? Fuera de los límites de la verdad, ¿qué está? El error. Entonces vamos a tener una filosofía llena de errores. De otro lado, ¿qué pasa si conducimos sin encender las luces? Nos podemos estrellar. Nuestra filosofía puede estrellarse o puede aplastar a otros, hacer daño a la fe de otras personas. Si conducimos sin poner el GPS, eventualmente nos podemos perder también, más aún si no tenemos la razón perfecta e íntegra. Y como debería aceptar todo cristiano, el pecado original no destruye nuestra razón natural, pero sí la afecta. Entonces tampoco es que nosotros tengamos la razón en su estado íntegro, ¿no? Aunque ciertamente esta tiene su potencia y es bastante útil. Asimismo, respecto al principio 5, eso de ser claro por la responsabilidad, de que uno con su filosofía podría afectar la fe de los demás, hay que decir que si la filosofía no es clara, uno puede caer en hacerse daño a sí mismo y a otros, como el que conduce llevando pasajeros pero sin encender las luces. Y lo explicito, uno se puede hacer daño a sí mismo si tiene una filosofía ambigua, voluble, etcétera, por cuanto llega a una estructura de pensamiento resquebrajada, pues uno está en lucha consigo mismo. Es como si, por ejemplo, tuviera dentro de su espíritu filosófico una parte tomista y otra antitomista, o sea, van a luchar y eso debilita la filosofía y también a la persona y no puede sostenerse a largo plazo, porque, como dice nuestro Señor en Marcos 3:24, un reino dividido contra sí mismo no puede sostenerse. O sea, si uno tiene en su espíritu lo tomista y lo antitomista, eso está dividido contra sí mismo, no puede sostenerse. Y como dice nuestro Señor también en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues amará a uno y despreciará al otro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una parte tomista y otra antitomista, al final de cuentas, a alguno de los dos, a la larga, se lo va a terminar sirviendo más. Para cerrar con la respuesta, considerar también el daño que se puede hacer a otros, porque si uno no tiene una filosofía clara, si uno no tiene una estructura de pensamiento clara, puede confundir eventualmente la fe de personas sencillas. Y como dice también nuestro Señor, y cito a nuestro Señor, porque es eso, es el Señor, y a eso tenemos que sujetarnos, Mateo 18:6, hay del que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Jesús lo dice en general, no importa si uno es economista, filósofo, padre de familia, bombero, etcétera. La responsabilidad de conducirnos de modo tal que con nuestros dichos y hechos no hagamos tropezar a otros es algo necesario. Ciertamente todos nosotros somos imperfectos. Yo también tengo mis imperfecciones y en alguno de mis actos o dichos puedo haber causado un escándalo a otro y si es así, pues pido disculpas a cualquier persona en mi vida a la que yo de algún otro modo le haya hecho daño, pero yo no voy a justificar filosóficamente eso. O sea, si no, yo simplemente diría, pues que tengo mis defectos, que a veces hago mal, y eso es lo que debemos hacer. Procurar nosotros entender que a veces no somos tan perfectos como quisiéramos, pero sí debemos mantener un estándar según Cristo, no hacer variar ese estándar. Ujú. Ahora, ¿y cómo debería ser entonces filosofía o filosofar, ¿no? Una persona que se dice cristiana. Ah, en ese caso, no puede haber una separación entre ser filósofo y ser cristiano. Se Mm, entiende que hay una distinción entre la definición de lo que es la filosofía y el cristianismo, o entre ser filósofo o ser cristiano, una distinción, pero no una separación. Y además, al mismo tiempo, dentro de esa distinción debe haber una unidad. Como dice el gran filósofo argentino Antonio Caponeto, dice, abro cita, parafraseando a Chesterton, yo diría, soy católico y cuando filosofo se me nota. Y si no se me nota, me voy al infierno por no dar testimonio de la verdad. Trato de ser tomista en todo.
Asimismo, una persona cristiana que hace filosofía debe hacerlo con caridad y con responsabilidad. Como dice 1 Corintios 8:11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por el que murió Cristo. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, yo tengo mi libertad de especulación filosófica y yo lo expreso. No, hay que pensar también en las personas que pueden ser confundidas en su fe. Es más, el propio Jesús nos pone un estándar muy rígido. Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús dice de toda palabra. No dice, si Dante Urbina como economista dice alguna palabra ociosa, bueno, eso sí no va al día del juicio, porque ahí lo habló como economista. O si Dante Urbina como filósofo dice alguna palabra que no es, o que puede hacer daño a la fe, no, ahí no importa, porque si habla Dante Urbina en sede filosófica, eso sí no se ve en el día del juicio. No, Jesús dice de toda palabra, absolutamente todo, todo debe estar en Cristo. Otro aspecto, si uno es cristiano y es filósofo, su habitar en la verdad debe estar en Cristo. El que uno se mantenga en una eterna búsqueda o un eterno tránsito sin hogar hacia la verdad es problemático para un cristiano. Jesús claramente nos dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6. Pero si nosotros no habitamos en esa verdad que es Cristo, sino que buscamos habitar en otras instancias que no sean Cristo, podemos estar eternamente en búsqueda y nunca llegar. Y sobre esto nos habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:7, de algunos que, cito, están siempre aprendiendo sin nunca llegar al pleno conocimiento de la verdad. Asimismo, un filósofo cristiano debe buscar hablar con un lenguaje en lo posible claro para la gente. Un filósofo puede tener un pensamiento muy complejo, eso no es problema, pero la cosa es hablar de forma clara, porque el que sabe bien una cosa, el que la sabe de verdad bien, la puede explicar claro. Por ejemplo, yo dicto en la universidad una materia que es bien difícil, de hecho, normalmente se la ve como la más difícil de toda la carrera de economía. Yo soy docente de economía, dicto econometría. Y es la materia más difícil, pero precisamente al conocerla bien, uno debe poder transmitirla del modo más sencillo posible. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:21, que Pablo conocía un montón de filosofía de su tiempo y citaba filósofos griegos como consta en Hechos 17:28. 1 Corintios 9:21, ante los gentiles me hice como gentil para ganar a los gentiles. Entonces yo podría hablar con un lenguaje recontra técnico filosófico que no me entienda nadie. Yo puedo perfectamente decir epistémico, óntico, fenomenológico y combinar eso y utilizar términos en griego y en latín. Capacidad no me falta, tengo el bagaje para hacer eso. Pero no es propio de alguien que quiera hacer filosofía de modo cristiano. Uno tiene que procurar acercar estas cosas a la gente, precisamente porque la filosofía trata cuestiones que influyen en la vida de la gente. Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Asimismo, un filósofo cristiano debe contender por la verdad. Como dice Judas 3, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. También el propio Santo Tomás dice en sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, si ahora hay alguno que, gloriándose de su supuesta sabiduría, desea desafiar lo que hemos dicho, que no lo haga en un rincón ni ante pequeños que no tienen la capacidad de jugar tan difíciles cuestiones, que responda abiertamente si se atreve, me hallará enfrentándolo, y no solo me encontrará a mí, que soy el más insignificante de todos, sino a muchos otros guardianes de la verdad. Entonces, nótense como un hombre lleno de amor, lleno de santidad en Cristo como Santo Tomás, puede también luchar. Que una persona luche argumentativamente y que ponga énfasis no significa que esa persona no tenga amor. Obvio. Por tanto, para cerrar, todas estas declaraciones que he realizado sobre cómo debería ser filosofía un cristiano son relevantes para las relaciones entre filosofía y fe si se da esto en un diálogo entre dos cristianos. El que yo traiga a colación ese tipo de consideraciones no es salirme del tema, es enfocar el tema cristianamente, porque no nos podamos quedar simplemente en un tecnicismo. Y es lo que yo procuro. Si yo voy a abordar un tema y estamos hablando entre cristianos, ¿cómo no lo voy a hablar cristianamente? Justamente era Platón el que decía algo que mientras hablabas me acordaba, que uno tiene que pensar como un filósofo, pero hablar como un hombre en el mercado. El mercado, obviamente, en la época de Platón era cuando la gente en el ágora o en los lugares públicos trataba de discutir sus ideas y todo, ¿no? Esto me pasa a mí hace más de 20 años, docente en colegios de chicos, adolescentes, universitarios,
que cuando te llega un chico a un examen oral y te dice, ay, padre, lo tengo en la cabeza, pero a ver, no sé explicarlo, no. Entonces no lo sabes entonces. Cuando uno escucha a una persona que se pone a hablar con palabras extrañas, con un vocabulario intrincado, rebuscado y todo, es porque es un sofista. O sea, nos está queriendo, como decimos, envolver la víbora, la serpiente. Eh, yo siempre cuento la misma anécdota, para los que me han escuchado le pido disculpas, pero durante varios años, siguiendo el ejemplo de un gran sacerdote argentino, teólogo y filósofo que fue el padre Julio Membiel, yo durante varios años leí en voz alta con un grupo de gente, lo hacíamos los sábados de 8 de la mañana a 9 y cuarto, precisamente, porque algunos tenían familia y todo, nos juntábamos a leer en voz alta la Suma Teológica, punto, ¿no? Y después de varios años, una de las cosas que me dijo una profesora de letras muy buena, me dijo, padre, yo le agradezco, yo me estaba yendo a esa parroquia, a otro lugar, porque usted la lectura de Santo Tomás, la primera parte, las vías de la existencia de Dios, la segunda, digamos, las virtudes, bueno, en fin, está todo la prudencia, la fortaleza, en fin, me dijo, una de las cosas que me hizo hacer Santo Tomás es aprender a pensar y a ordenar la cabeza, a ordenar las ideas, a usar, aunque uno no conozca si este silogismo está en Bárbara, en Chelar, en Darí, en Ferio, o si es contradictoria o la subordinada o no, capaz que no me acuerdo exactamente cómo es el silogismo, si es afirmativo universal o particular, no importa, pero me enseñó a pensar lógicamente. Y me ayudó a su vez a que no me vendan el perro, no me metan el perro, digamos, no me engañen así. Y una dijo también mi padre, y a mí me ayudó a dejar de ir al psicólogo, porque claro, le acomodó los melones, digamos, ¿no? Bueno, sí. Bueno, esto es lo que sucede con Santo Tomás. Por eso, yo ahora cuando termine el video que está en vivo, voy a poner una serie de textos para que, si nunca hasta ahora alguien se animó a leer a Santo Tomás, voy a poner una serie de textos de modo cronológico, de mayor a menor complejidad, para que uno, si quiere, comience a leer a Santo Tomás. Haga la prueba, la verdad que no es nada imposible. Ahora, Dante es razonable, es inteligente, es un modo de pensar normal. Decir que filosofía y fe deberían integrarse o converger simplemente al final, pero no en el camino en que uno hace filosofía o teología. ¿Qué te parece? Bueno, para mi respuesta quisiera tomar como referencia lo que dice un teólogo protestante, Greg Vansen, y también filósofo del Westmont College y PhD por la Universidad del Southern California. En su libro Theonomy in Christian Ethics dice, abro cita, el filósofo autónomo es un engaño en sus presupuestos metafísicos y por tanto epistemológicos. Presumiendo autonomía, él no ve los hechos de la autoridad autosuficiente de Dios sobre el hombre y su comunicación que da prueba con el hombre. Es inevitable entonces que será engañado en su ética. Fin de cita. Entonces, si hablamos de un camino así en donde no importa la asociación con la fe y esta simplemente se da al final, o sea, la convergencia simplemente se da al final, ahí está un poco la dificultad. Yo no tengo problema con la proposición de que la fe y la filosofía se integren, estoy de acuerdo, pero cuando a ese modelo, a ese paradigma se le agrega el corolario de que, esa integración es al final, o sea, que en el camino discurren así como quieren y la integración es al final, eso es lo que me parece complicado, por decirlo con algún término suave. Decir que la interacción es al final es problemático porque es como pensar que uno, bajo su llamada filosofía sapiencial, puede conducir su carro filosófico autónomamente y salirse de la pista, pasando por encima de veredas, jardines y hasta algunas personas, y luego recién al final va a ver si el recorrido que ha hecho puede conciliarse o no con las normas de tránsito y el no salirse de la vía. O sea, no es muy razonable. O sea, si en el camino no se tiene en cuenta todo eso y recién al final se va a ver la conciliación, eso lleva un esquema muy problemático. O para ponerlo con otra analogía, pensemos en un siervo que hace lo que le da la gana según su criterio, sin tener la intención de actuar de modo siervo durante el día. Sale a pasear, hace sus propios negocios, etc. Y recién al final del día es que se va a ver si sus actos se concilian o no, se ajustan, convergen con la idea de servir a su amo. Entonces, lo que yo digo, y si algo debe quedar de todas las cosas que digo, quisiera que quede esto.
Si solo se graban esto y tratan de practicar esto, ya con eso es todo. Todo debe estar al servicio de Cristo en todo momento. Repito, todo debe estar al servicio de Cristo en todo momento. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra filosofía, nuestra economía, nuestra política, todo al servicio de Cristo, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo, todo, todo. Y en todo momento. No es que haya un momento en que no vayamos a servir a Cristo y después recién al final vemos cómo esto sirve a Cristo. Entonces, pensar que hay un momento temporal o lógico en que algo puede legítimamente no estar al servicio de Cristo, da pie a que en ese camino se digan cosas contrarias a Cristo. Por eso, precisamente ese paradigma de que la filosofía puede ir por su lado como le dé la gana con una autonomía y recién al final se ve cómo es que se integra con la fe, puede llevar a que en el camino, en ese camino, se puedan decir en sede filosófica muchas cosas contrarias a la fe cristiana. Pero tal vez alguno podría replicar, bueno, pero esto de la fe cristiana no es un estándar fijo porque está sujeto a la libre interpretación de la Biblia. Pero pensemos lo siguiente, si uno dice que la Biblia está sujeta a libre interpretación, entonces ya no funciona ni siquiera como regla negativa, porque en lugar de que uno ajuste su filosofía a la Biblia, puede ajustar la Biblia a su filosofía, bajo ese esquema de libre interpretación. Una regla sujeta a libre interpretación ya no funciona como regla de nada. Piensen, por ejemplo, que yo pudiera cambiar los márgenes de la pista como me dé la gana, como si fuera simplemente dibujarlos, y que sigan mi recorrido, incluso si yo paso por encima de parques, jardines, personas o veredas. O piensen, por ejemplo, que yo digo que me sujeto a las leyes y que mi actuar se sujeta a las leyes, pero que esas leyes están sujetas a libre interpretación. Y yo tengo siempre la posibilidad de hacer una libre interpretación de las leyes para que coincidan con mis actos o al menos no contravengan mis actos. Esa es la dificultad. La verdad que, o sea, el tema filosófico no a todo el mundo lo apasiona y no tiene por qué apasionarlo, es cierto, ¿no? Hay cosas mucho más apasionantes que la filosofía de alguno, por ejemplo, ahora que va a jugar Argentina en el Mundial, seguramente, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no, pero si uno se pone a pensar, nunca la Iglesia Católica, y esto es la última pausa, ¿no? Nunca la Iglesia Católica ha intentado subyugar el pensamiento natural. Es decir, no, al contrario, nunca ha dicho que la filosofía sea una cosa mala, dado que no está iluminada necesariamente por la virtud sobrenatural de la fe, ¿no? Aquella virtud que nos hace creer en aquellas cosas que Dios ha revelado porque Él mismo las ha revelado. Esta es la definición que da el catecismo, no es la que da el padre Javier, por cierto, ¿no? Lo que es la virtud teologal de la fe. Digo que nunca la dejado de lado al pensamiento filosófico independientemente de la revelación divina, quiero decir, sino que todo lo contrario. Lo que decíamos antes de que Santo Tomás utilizaba autores paganos para sacar lo bueno de ellos es un ejemplo concreto, ¿no? Y la teología, por cierto, es la aplicación de la inteligencia junto con el dato revelado a esas verdades de la fe. Pero quienes han intentado decir que no es factible, que no es posible ni siquiera hacer filosofía, porque la inteligencia está tan pero tan corrompida al punto tal que no puede ni siquiera aplicarse a las verdades aún naturales que son importantes, como el fin último, la verdad, el bien, la belleza, es justamente el protestantismo. Perdón que diga esto, pero la expresión es subburda, pero es la real. El mismo Lutero llamaba a la razón la puta razón, la prostituta razón, ¿no? O sea, que era la prostituta del diablo. Estas son frases que yo he escrito en un librito cuando fueron los famosos, el quinto centenario de la Revolución Protestante, en las fuentes, leyendo los textos de Lutero en la lengua alemana o en la lengua latina, dos lenguas en las cuales Martín Lutero escribió, que por cierto era fraile, sacerdote católico, no se olviden los protestantes, de los agustinos, o sea, el fundador del protestantismo es un cura católico, problema de ustedes, bueno, digo por las dudas, ¿no? Pero ha sido justamente el protestantismo en plantear que la inteligencia está tan, pero tan corrompida que no puede ni siquiera dedicarse a cuestiones especulativas, sino meramente prácticas para como comprar y vender, ese tipo de cosas. Por eso es que si digo esto, lo digo con fundamento en Lutero, la teología o la pseudoteología protestante es una contradicción en sí misma, al menos en las fuentes luteranas, ¿no? Porque no se puede hacer, estrictamente hablando, teología protestante, porque uno no puede aplicar la razón que está prostituida, según Lutero, a las cuestiones mucho menos de la misma virtud teologal de la fe. Ahora, por último, ¿qué distorsiones Dante
o qué males entendidos has podido encontrar sobre la postura tomista acerca de las relaciones entre lo que es la fe y lo que es la filosofía? ¿Cuáles son las distorsiones o malas comprensiones que uno puede entender? Bueno, esto es un poquito más amplio porque son muchos los errores. La verdad es una, las distorsiones la verdad son muchas, pero voy a procurar resumir. Sobre este asunto yo sostengo la postura tomista, así que he encontrado que varias de las distorsiones y malentendidos sobre la postura tomista a este respecto han sido también los que algunos han planteado sobre mi postura. Voy a plantear 3 casos. Primera distorsión o malentendido, ubicarme en el paradigma del fideísmo. O sea, yo no sostengo el fideísmo. Para ser cristiano, yo he tenido que cambiar mi corazón, no sacarme el cerebro. Repito, para ser cristiano, yo he tenido que cambiar mi corazón, no sacarme el cerebro. ¿Y por qué es necesario precisar que no soy fideísta? Lo que pasa es que cuando se me hacen aclaraciones como decir, Dante, tú no tienes que ir al libro Levítico para resolver cuestiones de física cuántica, o sea, que es como que yo no supiera eso, o qué, ¿no? Entonces es como que se me estuviese poniendo una especie de paradigma fideísta. Tengas en cuenta, para tal vez algunos no lo saben, yo era ateo, yo partí del ateísmo y era muy anticatólico. Y es en ese contexto de mi ateísmo, en busca de la verdad, que comencé a leer bastante filosofía. Yo he leído a Kant, Marx, Nietzsche, Heidegger, etc. La dificultad no es el tema de lectura. Por ejemplo, algunos piensan que yo condenaría a Santo Tomás porque Santo Tomás citaba autores paganos y usó autores paganos como Averroes, el musulmán, o el griego Aristóteles. No, mi punto es el siguiente, simplemente. Santo Tomás tomó de Avicena, de Aristóteles, de cualquiera de ellos, cosas que no eran contrarias a la fe cristiana. Más bien purificó y elevó el pensamiento de estos filósofos. Para mí el problema es cuando un cristiano toma de autores no cristianos elementos que son contrarios a la fe cristiana. O incluso un cristiano puede tomar de propios autores cristianos, pero que mantengan opiniones heterodoxas, elementos contrarios a la fe cristiana. Entonces, para mí el asunto no es que yo prohíba que se lea a Campbell, a Marx, a Hegel. No, no, no. El asunto es que si hablamos entre cristianos, hay una regla de fe. Finalmente, yo tengo claro que el punto de partida de la filosofía es el ente, no la revelación. Cualquiera que vea mis debates públicos contra ateos notará que cuando yo presento mis argumentos filosóficos contra el ateísmo, no comienzo a citar versículos bíblicos como punto de partida de mis razonamientos. Yo solo cito versículos bíblicos cuando estoy ante un cristiano y no sé por qué se me tiene que tratar como fideísta solo porque cito versículos bíblicos ante un cristiano. Una segunda distorsión que se ha hecho sobre mi postura o malentendido es que se me quiere ubicar en el llamado paradigma de la subsunción de la filosofía desde la fe. Y no, eso es una simplificación que no corresponde a un reflejo exacto de mi postura. Por ahí, por ejemplo, se me ha acusado de sostener la postura de que la filosofía no puede llegar a la verdad su objeto, correspondiente a las verdades al alcance de la razón, como diría Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, a menos que sea puesta allí por la revelación. Pero yo no sostengo eso. Eso sería una falacia de hombre de paja. En línea con lo dicho por el padre Javier Olivera Gavassi, yo no niego que la filosofía pueda llegar a múltiples verdades al alcance de la razón, incluidas algunas verdades sobre Dios, como por ejemplo que Dios existe. Yo no hablo de la fe como regla positiva que tiene que poner ineludiblemente a la filosofía en su objeto, como si fuese una especie de helicóptero que tiene que poner en la cima de la montaña a un alpinista que únicamente puede llegar siempre hasta la mitad y ahí se queda. Como que la razón filosófica solo llega hasta la mitad y tiene que venir el helicóptero de la fe a ponerlo ahí. Esa no es mi postura. Mi postura, si se quiere seguir con la analogía del alpinista, sería más parecida a decir que la fe actúa como una brújula para el alpinista o como un oxígeno, como una provisión de oxígeno, pero no como un helicóptero que lo va a poner en su objeto en la cima. El alpinista va a tener que subir y en la razón la filosofía es la que va, en la filosofía la razón es la que va a tener que discurrir. Ese es verdaderamente mi paradigma. Entonces, lo que yo digo es lo mismo que Santo Tomás, que la filosofía dejada a su sola autonomía no llega plenamente a su objeto, sino solo de modo parcial. ¿Por qué? Porque el objeto de la filosofía, el objeto en cuanto a objetividad es lo que sea verdad,
Si la filosofía llega a algo que es falso, no está llegando a su objeto, porque lo falso no tiene ser, de acuerdo a los principios tomistas. Entonces, miren lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica Prima, cuestión 1, artículo 1, respuesta. Abro cita. Lo que de Dios puede comprender la sola razón humana también requiere de la revelación divina, ya que con la sola razón humana la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. De este modo, yo no niego que Platón, Aristóteles, Sócrates, Avicena, Averroes puedan llegar a múltiples verdades naturales, pero lo que sí diré en línea con Santo Tomás es que esos mismos pensadores, incluido el filósofo Aristóteles, tan apreciado por Aquino, llegaron a conocer verdades de Dios, pero llenos de errores. Entonces, por eso es necesario la purificación de esto. La razón no es absolutamente impotente, pero ciertamente requiere ayuda y purificación, más aún dada su condición caída. De otro lado, he de apuntar que esta dificultad es mayor en tanto más elevado sea el orden del ser que está bajo análisis. Por ello, constituye una falacia de falsa analogía poner ejemplos del mundo de las criaturas para mostrar la potencia de la filosofía y luego extrapolar eso como si también sirviese para hablar de las cosas de Dios por medio de la razón. Miren lo que dice Santo Tomás, Suma Teológica Secunda Secunde, cuestión 2, artículo 4, respuesta. También respecto de las cosas que podemos conocer por razón natural, la razón humana es muy deficiente en las cosas divinas. Muestra de ello es el hecho de que los filósofos, investigando con la razón en las verdades humanas, incurrieron en muchos errores. Entonces eso, o sea, la filosofía con su sola autonomía va a llegar a su objeto, pero parcialmente, porque va a combinar en el camino muchos errores. Entonces, yo no niego la autonomía de la filosofía, simplemente señalo que es una autonomía relativa y subordinada, en contraste con el paradigma según el cual la filosofía puede ir por su lado como le dé la gana autónoma y recién al final se ve cómo se integra. Miren, incluso un siervo tiene una autonomía relativa, porque un siervo no es lo mismo que un robot. Y de este modo la filosofía tiene una autonomía relativa de modo análogo a como las criaturas tienen una autonomía relativa respecto al creador. Ahora bien, esa autonomía relativa de la filosofía no es simplemente una autonomía relativa a su método, porque alguien puede decir, sí, yo reconozco la autonomía relativa de la filosofía, su autonomía relativa a su método. Eso es una tautología, porque absolutamente todas las disciplinas de pensamiento son relativas a su método. Eso, como digo, es una tautología, no agrega información. De lo que yo hablo cuando hablo de autonomía relativa es relativa en su propio orden epistemológico, vinculado al orden del ser, de tal modo que lo natural está sujeto a lo sobrenatural y las cosas inferiores a las superiores, la filosofía a la fe. Entonces, esto debe quedar muy claro. Para terminar con este segundo punto, he de mencionar que por ahí se me ha dicho, no, es que Dante Urbina sostiene la posición agustiniana, no la tomista. Decir eso enfrenta una doble dificultad. Punto 1. ¿En verdad se piensa que yo soy tan absolutamente ingenuo que pienso que Santo Tomás es simplemente un calco de San Agustín? O sea, yo he citado una cantidad gigantesca de textos de Santo Tomás. Durante el debate he citado muchos más textos de Santo Tomás que lo que he citado aquí, incluso. Y se me va a decir, su postura es simplemente la agustiniana. Y de otro lado, no se puede soslayar el hecho de que San Agustín es el autor más citado por Santo Tomás. En consecuencia, si bien hay elementos diferenciales del pensamiento de Santo Tomás sobre este asunto, no se lo puede poner tampoco tan lejos respecto a San Agustín. Para terminar, último, tercera distorsión o malentendido sobre mi postura. Algunas acusaciones falaces. Por ejemplo, se me dice, no es válido utilizar citas de palabras pasadas en un debate, ¿no? Eso es una falacia, premisa falsa o indemostrada. Yo no he visto ninguna regla universal de los debates de que está absolutamente prohibido usar citas pasadas o para discutir un tema como las relaciones entre la filosofía y la fe. El más grande de los debatientes protestantes, el filósofo William Lane Craig, en diversas ocasiones utiliza citas de escritos o declaraciones de sus oponentes en sus debates y todos le aplauden. El gran apologista católico Trent Horn hace lo similar, incluso en sus discursos de apertura, y nadie dice que sea un malvado o deshonesto. Además que es un ejemplo esto de falacia el embudo. Cuando yo debatí contra Julio César Clavijo defendiendo yo la Trinidad y saqué una cita de un libro escrito por Clavijo en años anteriores,
para refutar a Clavijo, todo el mundo me aplaudió. ¡Bravo, Dante! ¡Qué genio! Le sacaste sus declaraciones pasadas a Clavijo para refutarlo. ¡Bravo, bravo! Todos me aplaudían. ¡Qué bonito! O con Gabriel Zanotti. En el caso de Gabriel Zanotti le saqué citas en el debate de cosas hasta que había publicado en su Facebook, aunque de modo público, yo no saqué nada privado, ¿no? Le saqué citas de libros pasados, de artículos, de entrevistas, y de nuevo, bravo, Dante, contundente, no sé cuántos. Pero de repente, cuando yo aplico la misma metodología en un contexto que no les gusta, tal vez en mi postura tomista sobre las relaciones entre filosofía y fe, ahí sí como que está mal. Eso es la falacia del embudo. Entonces, en un contexto de sociedad del espectáculo, hay algunos que se van a concentrar más en la forma que en el fondo, en busca del show en vez de la verdad. Yo, por mi parte, me aferro a la verdad que es Cristo mismo. Cristo es mi vida. Muchas gracias, Padre. Bueno, Dante, muchas gracias por la claridad de los conceptos y de las palabras. Son cosas distintas. Una cosa son los conceptos, lo que uno tiene en la cabeza, lo que ha concebido, otra cosa son las palabras, los términos que utilizamos. No siempre es tan fácil. Yo creo que es producto de, para cerrar, ¿no? De haber leído, lo digo en serio, no soy un propagandista de Santo Tomás de Aquino, soy un devoto realmente y soy católico. Y quiero realmente, a ver cómo decirlo de modo sencillo, quiero intentar que conozcan, así como dice el Evangelio, que conoció el reino de Dios, es como que conoció un tesoro, entonces quiere vender todo lo que tiene y comprar el campo, porque entonces decían, vengan acá, fíjense que encontramos, acá está. Es algo parecido a lo que me pasó a mí, o capaz que lo que le pasó a Dante. Por cierto, uno no se hace tomista leyendo manualcitos, ¿no?, de Santo Tomás. Uno trata de ser un pensamiento claramente tomista leyendo a Santo Tomás en sus propias fuentes. Uno dirá, bueno, pero usted, padre, qué bueno, usted sabe latín, usted puede leerlo en latín. Bueno, pero está bien, sí, pero no hace falta leerlo en latín, sino por lo menos agarrar una buena edición. Si me preguntan a mí, quizás la edición de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, la edición sea en español o la bilingüe, o la del Club de Lectores. Hay varias ediciones buenas. Y hagan la prueba de empezar con algún libro de los más sencillos. Sí, puede ser que sea arduo al principio. Yo siempre tengo la ilusión algún día de hacer una especie de lectura guiada en público de Santo Tomás de Aquino. No importa cuántos seamos, 2 personas, 3, no importa. El primer beneficiado es uno y su propia alma, ¿no? El intelecto reposa en la verdad, no reposa en el divague, no reposa en los sofismas, no reposa en los supuestos filósofos esotéricos que guitarreando quieren hacer un público para poder supuestamente llegar a más gente. Estamos hechos para la verdad y no para las personas. Así que gracias, Dante, por haber expuesto claramente la doctrina, no solamente católica, sino la doctrina razonable para la gente. Te agradezco muchísimo por el tiempo. Sé que estás a punto de ser papá, así que Dios quiera que ese bebé nazca o el 8 de diciembre, la Inmaculada, o el 12 de diciembre, o si no cerca. Y si no, el día de mañana les festejan el cumpleaños más o menos en esas fechas. Muchísimas gracias, padre. Ha sido muy bonito poder dialogar con usted y ese amor que nosotros compartimos por Santo Tomás, porque algo que sí quisiera manifestar es que para nosotros como católicos, Santo Tomás no es simplemente un autor filosófico de referencia y punto. O sea, claro, es el autor para nosotros filosófico de referencia, pero es también un santo, es un ejemplo a seguir. Santo Tomás tiene cosas bellísimas, bellísimas en su vida. Es extraordinaria la vida de Santo Tomás. Yo espero el libro que vaya a publicar el padre, voy a ser de los primeros en adquirirlo. Pero sí, vean la vida de Santo Tomás. Si uno se dice tomista, no tiene que ser simplemente seguir un manual o seguir unos conceptos. Ser tomista es también procurar imitar la santidad de Santo Tomás, su claridad, su fuerza, su amor, su humildad, su castidad. Y yo soy muy deficiente, muy deficiente en imitar esas cosas, pero trato. Y en medio de mi imperfección, me levanto y trato. Porque los santos son regalos que nos ha dado Jesús, no es algo aparte de Jesús, sino es el mismo brillo de la luz de Jesús reflejado en los vitrales. ¿Ustedes han visto los vitrales de las bellas iglesias medievales? La luz del sol tiene formas diferentes de cómo se refleja a través de los vitrales. Esa luz del sol es Cristo y es la causa de todo. Y sin eso los vitrales no reflejan nada. Pero Cristo mismo ha querido reflejar su belleza a través de los santos. Y si hay un santo filósofo como Santo Tomás, pues su filosofía quiero leer y su vida quiero imitar. Así es.
Dante, muchísimas gracias. Para los que están católicos o no católicos, bueno, les voy a dar la bendición porque es un sacramental y la otra vez me dijo uno, hoy me escribió una persona que era atea, a veces yo me escribo correos electrónicos con personas que no son necesariamente católicas, están buscando la verdad, y me dijo, bueno, padre, a mí la verdad que no me hace falta su bendición porque yo no creo en Dios ni nada. Y bueno, no es, uno podrá creer o no creer en Dios, el tema es que Dios existe igual. Así que les doy la bendición para terminar. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lo voy a dar en la lengua de la Iglesia, que es el latín. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Y que se porten bien. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima, Dante. Gracias por el tiempo. Gracias, Padre. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.